¿Usas el teléfono para convertir en tus campañas de marketing digital? Si no es así, deberías hacerlo, ya que aumenta la probabilidad y ratios de conversión. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes hacerlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza suscribiéndote ahora a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. ¿Para ti es importante el uso del teléfono en tu negocio? ¿Mide los resultados de las llamadas que recibes de posibles clientes integrados a través de todos los canales? El teléfono es uno de los canales de marketing y ventas más potentes que hay si sabemos cómo usarlo. De hecho, según un estudio de Google, el 61% de las personas que están navegando en Internet y hacen clic para llamar a un número de teléfono han tomado ya la decisión de compra. El ser capaces de integrar una llamada de teléfono en nuestros distintos canales online es un paso imprescindible para la obtención de mejores resultados y te sorprenderías cómo puedes incrementar las ventas solo con añadir esto. Ten en cuenta que cada vez más búsquedas y en muchos sectores ya por encima del 50% se realizan desde dispositivos móviles, por lo que tenemos al usuario en el terminal perfecto para hacernos una llamada y poder cerrar una venta. Muchos usuarios prefieren, cuando están haciendo una búsqueda en Google y encuentran los resultados que les interesa, llamar directamente a la empresa en lugar de entrar en la web por distintas razones. Una de ellas es por la necesidad de una información inmediata, es decir, en ese mismo momento, lo cual haciendo una llamada sabes que va a ser más inmediato que entrando en la web, buscando el producto o servicio, completando su formulario de contacto. El segundo punto clave es que una llamada de teléfono es más personal, es decir, sobre todo en ciertos negocios el tener un contacto con otra persona y generar esa conexión humana es un factor decisivo a la hora de generar la venta. En base a estos puntos y analizando cómo usan en el canal online el teléfono los distintos sectores, podemos ver que hay una gran oportunidad porque realmente es un pequeño porcentaje sobre el total los que integran la opción de hacer una llamada de teléfono para informarse o comprar un producto. Pero a pesar de todas las estadísticas y el valor que el teléfono ofrece en las campañas de marketing digital, como decíamos, son todavía pocas las empresas que lo utilizan adecuadamente y sobre todo que miden con exactitud los distintos indicadores de ese lead concreto, de dónde viene, calidad de la llamada. Esta parte de medición es clave por muchos aspectos. Por ejemplo, cuando tú recibes una llamada, no sabes absolutamente nada de quién es, de qué palabras clave ha usado para encontrarte, qué anuncio ha sido el responsable de la llamada. Incluso no puedes ni siquiera distinguir si es un real potencial cliente, es spam, es alguien de la competencia buscando información. Si no tienes esta información, está claro que vas completamente a ciegas con ese cliente, lo que penaliza la información que le puedes ofrecer, el cómo y por lo tanto la experiencia que ese usuario tiene con tu marca, lo que sin lugar a dudas va a influir en la conversión a la venta. Es por eso que el traqueo o monitorización a tiempo real de cada una de las llamadas te dará una información que necesitas para mejorar el retorno de la inversión en marketing, generando además leads más cualificados e incrementando el beneficio. Claro, pero llegada aquí la pregunta es, ¿cómo puedo hacer eso? Básicamente hay dos opciones. Una es con un sistema especializado en medición de llamadas que te provea una empresa a la que pagas una suscripción para acceder a un programa y ver los datos, ¿no? En la descripción del vídeo os dejo un enlace a una de las empresas que hace esto. Y la otra opción, y para mí especialmente más interesante, es usar las APIs que te permiten integrar tus actuales herramientas de marketing con la medición de las llamadas y tener todo en un mismo lugar para poder tomar decisiones más rápidas e inteligentes. En la mayor parte de las empresas se pierden literalmente clientes por no atenderlos con la rapidez oportuna y los departamentos de ventas se quejan de que los contactos que les llegan no son de calidad. Y la realidad muchas veces no es esa, sino que ese lead se ha enfriado por no atenderlo en el marco de tiempo adecuado. Y en muchos casos debido a que no saben cómo mejorar estos tiempos de respuesta. Por lo tanto es importante no engañarse y ver realmente dónde está el problema. Con todas estas integraciones que te comento te van a permitir reducir este tiempo. Déjame ponerte un ejemplo. El portal inmobiliario de Estados Unidos llamado Trulia se dio cuenta que tenía un problema con estos tiempos y lo que hizo fue implementar alertas vía SMS que se enviaban inmediatamente a las personas correspondientes
para establecer una rápida conexión entre el agente inmobiliario y un posible comprador de esa vivienda. Los resultados fueron un incremento en los ratios de cierre que pasó del 20 al 60%, incrementando los ingresos en más de un 10%. Como puedes ver, son muchas las ventajas de esta integración, por lo que debes trabajar en optimizar todos tus procesos, integrando canales online y offline y poniendo, recuerda, el teléfono como un medio más de respuesta. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing digital si usas el teléfono en tus campañas de marketing y, de ser así, ¿qué tal resultados te da? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 €, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que deja ahora mismo tu comentario. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about me? Aren't you worried about something out there?